¿Qué es complejidad? Como complejidad se define aquello que posee la cualidad de complejo. Como tal, el concepto de complejidad hace referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan. La palabra complejidad por estos días cuenta con una gran popularidad, ya que suele ser continuamente aplicada en el lenguaje corriente para referirse a cualquier tipo de fallo imponderable o negligencia que se nos presente en la realización de nuestras actividades cotidianas. Es decir, la complejidad está plenamente asociada a la palabra problema, y quizás la razón de esto la encontramos en que casi siempre cuando un problema nos invade la atención, seguramente para darle solución nos enfrentamos a la elección entre varias soluciones variables y heterogéneas, hecho que remite a percibir varios elementos interrelacionados entre sí y que nos sitúa casi en un mismo contexto. La necesidad de un pensamiento complejo. Hasta la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las ciencias tenían por modo de conocimiento la especialización y la abstracción, es decir, la reducción del conocimiento de un todo al conocimiento de las partes que lo componen. El concepto clave era el determinismo, es decir, la ocultación del azar de la novedad y la aplicación de la lógica mecánica, de la máquina artificial a los problemas de lo vivo y de lo social. Por supuesto que el conocimiento debe utilizar la abstracción, pero este también debe buscar construirse por una referencia a un contexto y por ende debe movilizar lo que consciente sabe del mundo. La comprensión de datos particulares solo es pertinente en aquel que mantiene y cultiva su inteligencia general, que moviliza sus conocimientos de conjunto a cada caso particular. Marshall Moss decía, hay que recomponer el todo. Cierto es, conocer todo acerca del mundo es imposible, así como también aprender sus multiformes transformaciones. Pero aunque sea difícil, el conocimiento de los problemas claves del mundo debe intentarse, y esto es cada vez más urgente, puesto que en el contexto de nuestra época de todo conocimiento político, económico, antropológico y ecológico es el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el contexto planetario. El conocimiento del mundo, en tanto que el mundo deviene, entonces, una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Este es un problema que se plantea a todos los ciudadanos, como el de adquirir acceso a las informaciones sobre el mundo y como adquirir la posibilidad de articularlas y de organizarlas. Ahora, para articularlas y para organizarlas se necesita una reforma de pensamiento. Las tres teorías. Una primera vía de acceso al pensamiento complejo es aquella que nos ofrecen las tres teorías, las de la información, la cibernética y los sistemas. Estas tres teorías, primas e inseparables, aparecieron al comienzo de los años 40 y han interfecundado ampliamente. La teoría de la información es una herramienta que permite tratar incertidumbre, la sorpresa, lo inesperado. La información que indica, por ejemplo, el vencedor de una batalla, resuelve una incertidumbre, aquella que la muerte súbita de un tirado aporta lo inesperado y al mismo tiempo la novedad. Este concepto de la información permite entrar en un universo donde hay al mismo tiempo orden y desorden y extraer de ahí algo nuevo, es decir, la información misma que deviene entonces organizadora de una máquina cibernética. La cibernética es una de las teorías máquinas autónomas, la idea de retroacción que induce Norbert Wiener rompe con el principio de la casualidad lineal al introducir el principio de bucle casual. La causa actúa sobre el efecto como un sistema de coefacción en el cual el termostato regula el funcionamiento de la caldera. Este mecanismo llamado de regulación es la que permite la autonomía de un sistema, en caso de la autonomía térmica de un apartamento con relación al frío exterior. El bucle de retroacción desempeña el papel de un mecanismo ampliador, por ejemplo, en una situación de exacerbación de los extremos. La teoría de los sistemas sienta las bases de un pensamiento de la organización. La primera acción sistémica es que el todo es más grande que la suma de las partes. Esto significa que existen muchas cualidades emergentes, es decir, que nacen de la organización de un todo y que pueden retroactar sobre las partes. Es así como el agua, por ejemplo, tiene cualidades emergentes con la relación al hidrógeno y al oxígeno que la constituyen. Por otra parte, el todo es igualmente menos que la suma de las partes, puesto que las partes pueden tener cualidades que son inhibidas por la organización del conjunto. Muchas gracias.
Cibernética. La cibernética es la ciencia que se ocupa de los sistemas y del control de comunicaciones en las personas y en las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus aspectos y mecanismos comunes. El nacimiento de la cibernética se estableció en el año 1942, en la época de un congreso de la inhibición cerebral celebrado en Nueva York, del cual surgió la idea de fecundidad de un intercambio de conocimiento entre fisiólogos y técnicos de mecanismos de control. 5 años más tarde, Norbert Wiener, uno de los principales fundadores de esa ciencia, propuso el nombre de cibernética, derivado de una palabra griega que puede traducirse como piloto o timonel o regulador. Por tanto, la palabra cibernética podría significar ciencia de los mandos. Estos mandos son estructuras con elementos especialmente electrónicos y con relación con los mecanismos que regulan psicología de los seres vivientes de los sistemas sociales humanos, y a la vez que permiten la organización de máquinas capaces de reaccionar y operar con más precisión y rapidez que los seres vivos. Ofrecen la posibilidad de nuevas tecnologías para penetrar exactamente las leyes que regulan la vida general, y especialmente la del hombre en sus aspectos psicológicos, económicos y sociales. Gracias. La cibernética pertenece a la ciencia de la pauta y la organización, que es a diferencia de cualquier búsqueda de elementos, es decir, materiales, fuerzas, objetos o energías. En la cibernética cualquier cosa, o más bien cualquier idea, es real. Ver un mundo cibernético nos exige modificar nuestro hábito de ver lo material con un objetivo que es de desarrollar una doble visión de la materia, la pauta, el cuerpo y la mente, donde lo primordial no son los objetos, sino la pauta, es decir, todo aquello que se diluye en el trasfondo, mientras que esto pasa a primer plano como una figura. La idea básica de la cibernética es la retroalimentación. Es un método para controlar un sistema reintroduciendo los resultados del desempeño en el pasado. Toda regulación simple, compleja, así como aprendizaje, implica retroalimentación, es decir, un cambio o un aprendizaje. La cibernética nos sugiere en consecuencia que puede entenderse como todo cambio como el empeño de mantener una cierta constancia y puede interpretarse de toda constancia que mantiene a través del cambio. Brad, 1976, debería denominársela como homeodinámica. Las partículas homeo y dinámica en conjunto a la proporción una doble descripción de la conexión cibernética entre la estabilidad y el cambio. Dale, mute. La cibernética nos sugiere en consecuencia que puede entenderse como todo cambio como el empeño de mantener una cierta constancia y puede interpretarse de toda constancia que mantiene a través del cambio. Brad, 1976, debería denominársela como homeodinámica. Las partículas homeo y dinámica en conjunto a la proporción una doble descripción de la conexión cibernética entre la estabilidad y el cambio. La cibernética estudia de qué manera los procesos de cambio determinan diversos órdenes de estabilidad o de control. El terapeuta debe ser capaz de distinguir no solo la retroalimentación simple que mantiene el problema presentando por su cliente, sino de la retroalimentación de orden superior que mantienen esos procesos de orden inferior. 3. La cibernética de la cibernética. Margaret Mead, 1968, es una manera de señalar la inclusión y participación de los observadores en el sistema. Wiener, 1954 y 1975, advirtió que en las ciencias humanas los procesos cibernéticos de orden superior incluyen forzosamente al observador. Muchas gracias.